Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo te va? Bueno, para quienes no lo conozcan, que dudo que sea así, estamos con Juan Grabois. Él es abogado y es uno de los principales referentes sociales que tiene nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos y gracias a los que están presentes. Es un formato novedoso, mezcla de entrevista y acto, así que vamos a hacer lo que se pueda. Además tenés mucho público. Bien, muy bien. No, la primera pregunta, y después la entrevista irá saliendo por donde tenga que ser, es si hoy fuesen las elecciones PASO, ¿a quién votarías? ¿A Cristina Fernández o a Alberto Fernández? A Cristina, eso. Si hubiera unas paso entre Alberto y Cristina, Cristina. Yo no creo que haya paso entre Alberto y Cristina, pero sí, la verdad que sí. Aunque tengo muchas diferencias con Cristina, aunque nosotros no fuimos parte de los gobiernos de Cristina, aunque cuando definimos apoyarla en el momento donde arreciaba la persecución contra ella, contra Lula, contra Evo, contra Correa, dijimos, Cristina sí, pero erradicando la corrupción y erradicando esa cierta insensibilidad y soberbia de pensar que todos los problemas estaban resueltos. A pesar de todas esas diferencias, desde luego nos identificamos con algunas políticas que ella tomó, políticas universales como la asignación universal por hijo, la ampliación de la cobertura jubilatoria, el conectar igualdad, las políticas de desendeudamiento, es decir, hizo muchas cosas buenas por el país, le faltaron muchas por hacer y también durante su gobierno pasaron cosas malas, pero desde luego que estamos más cerca en el Frente Patria Grande, la organización política a la que yo pertenezco, de Cristina, que de las enunciaciones de Alberto. Esto es así. Recién hablabas de la corrupción. ¿Y se erradicó la corrupción o no? La corrupción en América Latina, en el mundo, tiene, podríamos decir, dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que es la más grave en términos cuantitativos, que es la corrupción económica. Esto es la evasión impositiva. Los estudios norteamericanos dicen que los argentinos tenemos, los argentinos no, el 1% más rico tiene más de 300.000 millones de dólares sin declarar en el exterior. Eso es corrupción. La corrupción de las grandes corporaciones que contaminan el ambiente, que son corruptores de políticos, que no cumplen la normativa, eso es corrupción. Y esa es la más grave desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, la corrupción en la política, sobre todo en los movimientos que reivindican la justicia social como principal motor de la militancia, de la participación política, aunque sea cuantitativamente menor, es absolutamente desmoralizante para la militancia. Seguro. Genera un daño tremendo, porque ¿quién va a querer militar bajo el ejemplo de quienes evidentemente lo que están buscando es enriquecerse? Entonces yo creo que los que planteamos como bandera la justicia social tenemos una doble obligación. No solamente no ser corruptos, sino tener una vida simple, austera, al servicio del pueblo. Ahora, ¿eso quiere decir que yo pretendo imponerle esa idea a todo militante? No, es el camino que nosotros elegimos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner para que la prefieras a ella a él? Bueno, las realizaciones efectivas durante los gobiernos de Cristina y la ampliación de derechos fueron elementos clave, pero además Cristina tiene una actitud de confrontación con los poderes fácticos, que creo que es algo que en este momento se necesita. Y Alberto tiene otros niveles de tolerancia, cosa que puede ser bueno o puede ser malo, depende del momento histórico, digamos, ¿no? Pero yo digo esto sin ánimos a montarme en un escalamiento o en una espiralización de la interna en el frente de todos. Para mí es un error eso. No quiero echarle nafta al fuego. No quiero personalizar las críticas.
Lo que hoy a nosotros nos interesa discutir no son las PASO que son dentro de 12 meses, sino cómo resolver los gravísimos problemas que tiene nuestro pueblo, que tiene un 40% sumergido en la pobreza, Sí. que tiene trabajadores en blanco con salario de convenio y aguinaldo en la pobreza, que tiene un nivel de informalidad laboral tremendo, donde ni el hijo de un profesional tiene la más remota idea de cómo va a ser para comprarse un departamento, imaginemos no el de un laburante de la economía popular, es decir, en una Argentina atravesada por esta contradicción de que efectivamente hay un repunte y un crecimiento económico, pero que está siendo concentrado en muy pocas manos. Bueno, creo que esos son los temas que hay que discutir y mi intención no es seguir acicalando o metiendo cizaña en una discusión interna que a veces es legítima y a veces me parece una exageración de egos y pequeños intereses en la cual yo no quiero participar. Ahora, el otro día, para una nota que hice para Infobae, vos me dijiste algo, palabras más, palabras menos, y como me lo dijiste en on, digamos, lo comento, que estabas un poco cansado que el presidente de la Nación haga comentarios o anuncios por Twitter y que después no se efectivicen. Sí, primero lo dije en on porque, y a vos que te toca cubrir movimientos sociales, hay una práctica de la política que es destructiva y que es inmoral, que es hablar en off y las operaciones de prensa. Eso pasa entre rivales políticos, pero fundamentalmente pasa entre miembros de una misma coalición. Hablar en off quiere decir, obviamente un periodista lo tiene que respetar, pero quiere decir algo y no decir el nombre. Sí. Tirar la piedra y esconder la mano. Para mí eso es repugnante. Nosotros todo lo que decimos lo decimos en on. Y lo que yo planteé en ese momento fue después de la movilización tremenda del 1 de mayo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, más de 300.000 laburantes movilizados en todo el país. Y el presidente hizo 3 tweets. Sí. Y yo lo que planteé es que quisiera que por cada tweet hubiera una medida. Es decir, por cada uno de esos tweets de apoyo a la economía popular hubiera una medida. El salario básico universal, el acceso a la tierra para vivir, que todas las familias tengan un lote de 250 a 300 metros cuadrados para construirse su casa, y el acceso a la tierra para producir para los pequeños productores y agricultores familiares y los pueblos originarios que vienen relegados en eso que nosotros llamamos el programa de tierra, techo y trabajo. 3 tweets, bueno, 3 medidas. Mejor que tuitear es hacer. Y no hace. No se hacen las cosas con la celeridad, la eficacia y la eficiencia que nosotros creemos que amerita el momento histórico. Hay ministros que trabajan mucho. Zabaleta, por ejemplo. Guado de Pedro. Para decirte 2 que son de distintas... Sí, uno Cristinita y otro Albertita. Claro. Labura mucho. Pero si no hay una priorización y una orientación política general de decir es hora de apretar el acelerador y cumplir determinados objetivos de política pública, estamos jodidos porque lo que se ponen son parches sobre parches de acuerdo a las presiones que se van sucediendo de los distintos sectores en cada momento. Presiones políticas, mediáticas, empresariales, sociales también. Por ejemplo, el bono que se anuncia ahora para trabajadores informales. 18.000 pesos. Bueno, está bien, es una buena medida. De hecho, yo le decía a compañeros que son del cuadrante kirchnerista, la verdad tendrían que haber salido a apoyarla, porque es una medida redistributiva. Ahora, es una medida espasmódica. Pongo esto ahora, dentro de meses no está más y no tiene continuidad. No es una política de Estado, es un parche. El aumento ahora del salario mínimo vital y móvil. Bienvenido sea. Y muy bien que hubo un debate interno y muy bien que Máximo Kirchner lo haya planteado. O que Massa haya planteado la cuestión del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y que se hayan tomado las decisiones. Ahora, las decisiones se toman de manera espasmódica. No hay sistematicidad, hay mucha improvisación. Y yo creo que tenemos 12 meses para que haya un pequeño plan de 12 meses que permita dejar algunas políticas de Estado paradas, como la del salario básico universal, que hoy es posible, es viable
Y a los únicos que no les conviene es a los punteros, a las estructuras de poder que se sirven de los punteros territoriales, sean de los municipios, sean de los gobernadores, sean de un ala u otra del gobierno, sean de Cambiemos o incluso sean de algunos autopercibidos movimientos sociales. Hace más o menos 2 años que lo venís planteando, se presentó el proyecto de ley, nunca lo trataron y ahora lo presenta el kirchnerismo. ¿Crees que lo van a aprobar? Yo creo que hay que luchar porque se apruebe, porque es una medida redistributiva indispensable e implica salir de la estigmatización de la persona que cobra lo que se llama incorrectamente un plan social, porque es considerarlo un derecho. Mira, en la Argentina la mitad de los trabajadores o más, pues las estadísticas son dudosas. Si tenemos 10 millones de trabajadores asalariados, tanto el sector público como el sector privado, 10 y medio, tenemos otros 10 que son trabajadores independientes, que se ganan la vida por cuenta propia. Lo ves en una feria de artesanos, lo ves cuando una mujer o un hombre empuja un carrito cartoneando, lo ves en los pequeños productores agrícolas, lo podés ver en las editoriales independientes o cooperativas que hay en la Feria del Libro, en todo el mundo que labura por cuenta propia. Son otros 10 millones que están en la informalidad, que están en la precariedad laboral. Esos 10 millones podrían hoy perfectamente acceder a un salario básico universal que les permite saber que a fin de mes van a comer. Y eso, en la neurociencia, para llevarle un ejemplo que no es solo de justicia social, y se ha probado en los países llamados los países avanzados, libera tu capacidad cognitiva para poder ser más creativo, para poder organizarte mejor, para poder trabajar colectivamente, porque si estás en la lucha por la subsistencia, y en la lucha por la subsistencia no tenés mucho margen para andar pensando en grandes ideas, tenés que sobrevivir. Entonces es una medida de estricta justicia social que permitiría una redistribución de la riqueza, sería un shock de consumo que habilitaría el desarrollo de las pymes en la Argentina y no se toma por falta de creatividad y audacia política. Recién nombrabas o ponderabas a 2 ministros, al del Interior y al de Desarrollo Social. ¿Martín Guzmán debe seguir o no en el cargo? Yo no... Me parece mal andar diciendo que alguien se tiene que ir, ¿no? Bueno, ¿hace las cosas bien o mal? Hay cosas que hace bien y otras que hace mal. ¿Qué hizo bien? Lo del bono está bien, la definición de aumentar por decreto el salario mínimo está bien. ¿Qué hizo mal? Para mí la renegociación de la deuda externa fue muy mala. Me parece que hace mal en no recorrer un poco, no para sacarse fotos, pero para entender, no recorrer un poco los barrios, para entender un poco la realidad por afuera de la Mac que tiene y de los Excel y de los informes que le pasan, porque la realidad no se puede entender solamente con estadísticas. Yo creo que es un tipo que tiene potencial de cambiar y ampliar su perspectiva, algo que deje de ser tecnocrático y pase a ser humano. Está bien, no conoce la realidad que se vive en los barrios. Ni en los barrios ni en los sectores medios bajos, digamos, ¿no? Ni en los trabajadores. Es decir, y eso no le pasa solo a Guzmán. Hoy, más de la mitad de los trabajadores ganan 80.000 pesos netos. Trabajadores asalariados. Sí. Si vos tenés que alquilar y tenés un pibe, incluso si no tenés hijos, la precariedad de la vida es enorme. Hasta para una persona joven que quiere irse a vivir sola, alquilar y comer, bueno, tenés que estar 9 horas laburando para alquilar y comer. Esa no es la vida que queremos, como decía el eslogan. Esa es la vida que no queremos. Entonces, no hay nada que festejar en ese sentido. Ahora, yo sí creo que el presidente tiene derechos y obligaciones, ¿no? La obligación de hacerse cargo de sus decisiones, pero también el derecho de elegir a sus funcionarios. Y en ese sentido, yo creo que si hay alguien que tiene responsabilidad en la política económica, en última instancia será el presidente,
y no atacar a determinados funcionarios, porque a mí no me gusta cuando se mezclan visiones políticas con disputas de espacios de poder, ¿no? Ahí ya se pone la cosa medio rara. Como si fuese radio esto, vamos a recordar que estamos hablando con Juan Grabois, uno de los principales dirigentes sociales de la Argentina, referente del movimiento de trabajadores excluidos, abogado, pero también, pocos quizás lo sepan, tiene una función, es asesor o como quiera llamarlo, en un lugar clave en el Vaticano que tiene que ver con también con la economía social. La pregunta es, ¿hace cuánto que no lo ves al Papa Francisco? Y si en este momento tuvieses que escribirle un informe al Papa, ¿qué le dirías de la Argentina? La respuesta es la siguiente, digamos. Yo sobre la relación que tengo con Francisco no hablo. Bien. Y nunca le pasé un informe sobre nada. Así que... No, lo decimos en forma hipotética. Digamos, no lo haría, no es mi función. Yo soy miembro de algo que se llama Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que lo presidía hasta hace poco un cardenal de Ghana, que lo conozco hace años, y ahora lo preside un cardenal checo que estuvo en El Salvador durante los años del plomo, digamos, ¿no? Que fue después de la masacre de la UCA, donde mataron un montón de curas jesuitas que estaban en contra de la dictadura. Y yo lo conozco hace tiempo y me nombraron miembro casi de alguna manera como un reconocimiento, si se quiere, a la organización de los 4 encuentros de movimientos populares con el Papa Francisco, de los cuales surge el programa de Tierra, Techo y Trabajo, sí, ¿no? Que es un programa, es una consigna social, pero es un programa político, donde se plantean 3 cosas muy básicas. Ningún trabajador o trabajadora sin derechos, ninguna familia sin techo, ningún campesino sin tierra, digamos, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Hoy en el siglo XXI tenemos la posibilidad de hacer videoconferencias, de volar en un avión, de comunicarnos en un segundo con Japón, pero no podemos tener tierra, techo y trabajo. Que en la Argentina haya 11 millones de personas que alquilan, que haya 5 millones de personas en barrios populares sin agua, luz, cloacas, y que no sepamos dónde va a vivir la futura generación es criminal, porque acá tierra no falta. Entonces, la lógica neoliberal que sigue imperando, aún dentro de los gobiernos llamados populares, impiden planificar dónde va a vivir la próxima generación, dónde van a vivir tus nietos, porque no es un problema solamente de los más pobres de los pobres. Nadie que no herede en dólares y que labure en este país se puede comprar un departamento, porque el más barato vale 60.000, 70.000 dólares. Y la gente acá cobra en pesos. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle a la política. ¿Dónde va a vivir la gente que hoy no tiene un lugar para vivir y los que vengan después? ¿De qué van a laburar? Si el ministro Culfas y además la oposición dicen que en los próximos 10 años se van a crear solamente 2 millones de empleos privados, 200.000 por año. Y con los otros 10 millones de argentinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde se van a producir los alimentos? Si quienes hoy producen las verduras y la fruta de la Argentina tienen que alquilar, tienen que importar los insumos y están cada vez más golpeados por el avance del agronegocio y de las inmobiliarias. ¿Dónde vamos a comprar la lechuga? Esas preguntas que son básicas, tierra, techo y trabajo, son las que no figuran en la política. Y son lo que yo creo quiere cualquier padre, cualquier madre para su hijo. Vos formás parte o has apoyado, digamos, a un gobierno que supuestamente tenía algunos de estos principios, pero no se llevan a la práctica. Bueno, es un problema de las democracias occidentales, de la insatisfacción democrática, dijo el otro día Cristina. Yo lo vengo trabajando hace muchos años, doy clase de teoría del Estado en la Facultad de Derecho. Hay algo que llamamos la inflación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días hay una norma que establece un nuevo derecho. Una ley, por ejemplo, contra la violencia de género, una ley que amplía el derecho a la vivienda, una ley que amplía el derecho a la alimentación sana, una ley que amplía el amparo de las personas que sufren adicciones a la droga. Sí. Todos los días leyes distintas.
Ahora, en la realidad material de los hombres, mujeres y niños de este país, las condiciones de existencia se agravan. Entonces, hay muchas leyes, hay muchos organismos gubernamentales, hay muchos contratos en los organismos gubernamentales, pero la realidad material del pueblo es cada vez peor. Sí, y sobre ese punto, porque lo he estudiado, digamos, hay algo muy grave también. Que se abren organismos, por ejemplo, para ayudar a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, pero no hay presupuesto. Es decir, hay presupuesto para los cargos, pero no hay presupuesto para atender a la mujer violentada, violada, golpeada, ultrajada. Eso sucede porque, hablando en los términos de Francisco, a veces se pone la idea por encima de la realidad. Y la realidad es superior a la idea. Es decir, a veces pensamos que con una idea traducida al papel, que es una ley, que con una idea traducida a un organigrama, que puede ser una Secretaría de Estado, un ministerio, que con un cargo vamos a resolver los problemas. Y los problemas no se resuelven así, en ningún aspecto de la vida social. Los problemas no se resuelven con la enunciación, con Instagram o con una ley que después no se cumple. Los problemas se resuelven planificando seria y escrupulosamente las acciones que se van a tomar para resolverlo. Y eso es lo que falta en la Argentina. Esa es la lógica neoliberal que sigue. Falta la planificación humana que nos explique a los argentinos cómo vamos a resolver el problema de la vivienda en los próximos 5 años. Sí. Cómo vamos a resolver el problema del trabajo para todos en los próximos 5 años. Ahora, si el plan que a mí me presenta el propio gobierno, al que yo apoyo, imagínate lo que será el de los neoliberales, me dice que en 10 años vamos a resolver 2 millones de puestos de trabajo, y yo no sé qué vamos a hacer con los otros 10, que son mis compañeros y mis compañeras, algún problema tenemos. Bueno, lo que pasa, lo que vos enunciabas es parte del realismo mágico que algunos creen que se puede aplicar a la política, y el realismo mágico ya lo hizo bastante bien García Márquez, ¿no? Pero lo bueno que tenía el realismo mágico era la creatividad. Y acá no hay creatividad. Acá hay, decía un autor muy bueno, se llama Mike Fisher, de la editorial Caja Negra, que debe tener un stand ahí. un stand. Sí. Habla del realismo capitalista. Antes se hablaba del realismo socialista, que era una escuela artística. El realismo capitalista es: no hay otro camino. Las cosas son así, van a seguir siendo así. Lo único que se puede aspirar en esta vida es acceder a un nivel de consumo determinado, y que siempre va a haber pobres y siempre va a haber ricos, y la desigualdad va a crecer. Es decir, crear sentido común en el que va a haber una sociedad de injusticia social. Y eso es mentira. Eso no es realismo. Eso es mentira. Eso depende de la creatividad y la capacidad del ser humano de revertir la situación de injusticia social, ambiental, informativa, cultural, territorial que tenemos en nuestro país y que tenemos en Latinoamérica. Y seguro que obviamente se puede hacer. Y en la Argentina hay cosas que se han hecho, y cosas muy buenas que se han hecho. Pero cada vez que empezamos a mejorar, de repente caemos en un pozo más profundo, porque perdimos la capacidad de planificar en el mediano y largo plazo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y por eso nosotros planteamos un plan de desarrollo humano integral que tiene algo del espíritu de lo que plantea el Papa, que es sacar del centro de nuestra preocupación a un falso Dios, que es el dinero, y poner al ser humano, a la mujer, al hombre y a la naturaleza en el centro de nuestras preocupaciones. Bien. Y hoy por hoy en la Argentina, ¿qué persona, qué dirigente social, político, está capacitado para tomar el poder y hacer esto que decís? Es que hay varios temas en tu pregunta. Primero, que un dirigente que gana las elecciones no tiene el poder. Apenas tiene el gobierno. Apenitas tiene el gobierno. Que es un pedacito así del poder. Y apenas tiene el gobierno porque no maneja la fuerza de seguridad, porque hay estructuras burocráticas que vienen de antes. Es decir, ganar las elecciones no es sinónimo de tener el poder. Y controlar el gobierno tampoco, porque el poder hoy que tienen entidades supranacionales
con capacidad financiera que supera el PBI de los países, demuestra que nuestras democracias tienen una gran debilidad. Ahora, si vos me preguntás qué dirigentes pueden tener una perspectiva humanista, Dale. y a mí me gusta hablar de los de mi generación, no porque quiera descartar a otra generación, sino porque creo que hay que promover a otras generaciones y a otras clases sociales excluidas de la política. ¿Y quiénes serían? Te voy a dar un ejemplo. Hay una cartonera que es diputada nacional. Se llama Natalia Saracho. Les pasa el trapo al 90% de los diputados en nivel intelectual, en capacidad ética, en capacidad de trabajo. ¿Por qué no podemos tener una presidenta que venga de los barrios populares? Evo Morales era un indio analfabeto, despreciado, que no había terminado el secundario. Lula lo mismo, y dieron vuelta la realidad social de su país. ¿Por qué no podemos pensar en que gente que venga, mujeres, hombres que vengan del subsuelo de la patria no puedan gobernar? Yo creo que este país va a cambiar el día que alguien como Nati Saracho sea presidente o presidenta del país. Con la mano en el corazón, ¿te gustaría ser presidente? No sé. No podría contestar eso. Me gustaría que las cosas cambien. Y creo que somos muchos los que sabemos hacia dónde hay que perfilar esos cambios y que tenemos el coraje para hacerlo. Yo puedo ser uno de ellos, hay muchos otros y muchas otras. Está bien, pero no descartes, si los compañeros o quien fuese te lo piden, aceptarías. No creo que me vaya muy bien en las elecciones, porque hay como los que estamos demonizados, ¿no? Tenemos un problema en términos de competencia electoral. Preferiría 1.000.000 de veces, así como no soy diputado ni funcionario, nosotros siempre preferimos promover a la diputada cartonera, al diputado Fede Fagioli, que vive en un barrio de Almirante Brown, a Ofelia Fernández, que cuando asumió tenía 19 años y fue la diputada más joven de la historia latinoamericana, aunque no piense exactamente igual que yo, pero representaba un fenómeno generacional, que era la revolución de las pibas. Nati Saracho representa un fenómeno social, que es la economía popular. Fede Fagioli representa un fenómeno territorial, que son los barrios populares. Hoy tenemos una secretaria de Integración Urbana que vive en una villa. Entonces sabe lo que es urbanizar una villa porque vive en una villa. Y eso no quiere decir que tenga que ser exclusivamente un estado de los sectores populares. Sí. Pero qué distinto sería si quienes gobernaran comprendieran, por ejemplo, la situación de los 11 millones de inquilinos que hay en la Argentina. ¿No? Eso es lo que buscamos. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, el 2023 está acá a la vuelta y no se habla ni de Saracho ni de vos, y se está hablando, por ejemplo, de Cristina, de Alberto, de Macri, de Milei o de Rodríguez Larreta. ¿Qué pensás de Cristina? No lo escuché. Dudo que Cristina se presente. Bien. Alberto ya dijo que quiere reelegir. Puede ser. Lo dijo. Me parece que tiene todo el derecho del mundo, ¿no? A presentarse. A mí me gustaría... ¿Lo vas a apoyar? No, en unas PASO, a ver, yo soy muy franco con lo que nosotros pensamos, digamos. A nosotros nos gustaría que en las PASO haya un recambio generacional fuerte. Que haya PASO y que haya un recambio general fuerte. Guado es un buen candidato. A Guado me gustaría mucho, lo apoyaría fuertemente a Guado como candidato. ¿A Guado de Pedro? Sí. Yo lo conozco hace 20 años a Guado. Fuimos presos juntos el 20 de diciembre del 2001, cuando el pueblo argentino se rebeló contra el gobierno criminal, endeudador de la Rúa. Yo tenía 18 años, él tendría 24, 25. Lo vi pelear contra su enfermedad, contra el dolor de la situación terrible familiar que le tocó atravesar, avanzar por mérito propio, porque es un hombre muy meritorio, y también por el esfuerzo de sus compañeros, cambiar, mejorar, y me parece que es alguien que está capacitado para gobernar la Argentina y que tiene una perspectiva
una perspectiva que yo comparto en un porcentaje importante. Ujú. ¿Y de Macri y de Milei qué pensás? Creo que Milei expresa un fenómeno. Macri me parece un sinvergüenza. Macri me parece un sinvergüenza. Que le hizo mucho, mucho daño al país. Y que no sé cómo le da la trucha para andar pontificando sobre lo que habría que hacer. Me parece además una persona que no se cree mejor, se cree superior, que no es lo mismo. Y esa superioridad hace que cuando, por ejemplo, un recambio, ¿no?, como podría ser un recambio de la centro derecha, que podría ser Rodríguez Larreta, lo quiera aplastar. Es decir, quiere aplastar a quien podría ser su propio recambio. Eso habla de una personalidad jodida, de alguien que no promueve un cambio. Juntos por el Cambio no promueve un cambio, se promueve a sí mismo. Y Milei me parece que es un fenómeno que expresa la insatisfacción genuina de un sector importante de la sociedad, muy particularmente de los jóvenes de sectores medios, con la política. Milei te dice, hay que prender fuego el Banco Central. Y yo, que vendría a ser un tipo disruptivo, ¿qué voy a prender fuego? Ahora, si yo digo hay que prender fuego la Corte Suprema, porque es una cueva de ladrones, mañana tengo una causa penal y salgo en todos los diarios. Desde luego, a Milei por un tiempo, los medios de comunicación lo han ayudado mucho. Ahora lo empiezan a atacar. ¿Por qué lo empiezan a atacar? Porque le resta voto al resto. Porque le resta voto al resto de la derecha. Entonces, los fenómenos no son lineales, ni es un problema de malos y buenos, digamos. A Milei, el poder mediático lo va a empezar a atacar fuertemente para que no le reste voto a Macri, a Bullrich, a la derecha consolidada, digamos. Y además creo que plantea un desafío de necesaria renovación para el movimiento popular. Porque, miren, mis pibes van a escuela pública. Yo milito en el conurbano. A mí no me va a contar nadie que la escuela pública funciona bárbaro. Es mentira. Funciona mal. A mí no me va a contar nadie que el hospital público funciona bárbaro porque funciona mal. Sí. Entonces, si el campo nacional, popular, latinoamericanista, humanista, sigue negando, sobre todo los progresistas que tienen prepaga y van a escuelas privadas, ¿no?, siguen negando que las escuelas del conurbano funcionan mal, siguen negando que los hospitales funcionan mal y siguen haciendo una especie de apología al funcionamiento mágico del Estado cuando nuestro pueblo está sufriendo, desde luego que van a crecer alternativas que dicen que hay que privatizar todo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantear un programa de mejoramiento de la salud pública, de la educación pública, que respete los derechos de los laburantes, pero sobre todo las obligaciones de las instituciones de garantizar que no haya un solo pibe fuera de la escuela, que estén los 180 días de clase, que la educación sea de calidad, que ningún pibe termine el 7º grado sin saber comprender un texto, leer y escribir, porque lo que tenemos que privilegiar son a los pibes y a las pibas, que los hospitales no se caigan a pedazos, que no te atiendan como el orto en cualquier hospital del conurbano porque la gente está podrida, que la atiendan mal, y eso es culpa de los laburantes, no, pero sí de una crisis del compromiso comunitario que nosotros no podemos negar y que requiere una refundación de los valores del campo nacional y popular, que muchas veces mira para el costado en estos problemas reales de la gente. ¿Ves hambre en el conurbano? Hay otro fenómeno que es malnutrición. Es grave. Problemas de nutrición. Los problemas de desnutrición están focalizados en algunos lugares, como el Chaco salteño, donde no es noticia, pero ya murieron 70 niños y niñas por causas evitables vinculadas al hambre. Pero nuestras barriadas tienen problemas de malnutrición. Vos vas a ver más pibes gorditos que pibes flaquitos. ¿Sabes? Te preguntaba esto porque hoy publiqué una nota en Infobae con datos del Ministerio de Economía de la ejecución presupuestaria.
Y los datos son impactantes porque el gobierno ha invertido, y digo invertido, no gastado, ha invertido más dinero en alimentos y en programas como el Potenciar Trabajo que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, y sin embargo pasan estas necesidades. Yo creo que tu nota es engañosa, pero no por mala fe, ¿eh? Digo, la educación la financian las provincias. Los sueldos de los maestros, el comedor, los auxiliares lo pagan las provincias. El Ministerio de Educación Nacional financia muy pocas cosas, algunas universidades y algunos programas especiales. Y el presupuesto de asistencia social en la Argentina, si sumás el Potenciar Trabajo... Son más de casi 500.000 millones de pesos. Sí, es menos del 1% del gasto público. Sí. No estoy diciendo que sea mucho o poco, digo que a pesar de todo este esfuerzo... No, pero yo lo que quiero decir es poco. Vos decís que no es ni mucho ni poco. Yo te digo, es poco. Es el 1% del gasto público, es poquísimo. Poquísimo. Lo que pasa es que hay una exageración constante en relación a cuánto representa eso en términos del gasto público. Digamos, mirá, si hay que recortar gastos públicos, hay que recortar, por ejemplo, nosotros tenemos una mafieta de diplomáticos que cobran en euros, que nadie los conoce y no sirven para nada, y está todo bien. El Consejo de la Magistratura tiene 1000 empleados con sueldos altísimos. ¿Para qué están? Los jueces no pagan ganancia. Yo creo que sí hay que recortar gasto político, pero no en ese 1% del Potenciar Trabajo y del alimentar. Creo sí que hay que ordenarlo, porque está totalmente desordenado, porque ha sido construido a partir de coyunturas y presiones y sin inteligencia, sin una inteligencia estratégica que diga, bueno, ¿cómo vamos a ordenar el mundo laboral en la Argentina? Tenemos un sector público con 3,5 millones de trabajadores. Bueno, está bien, que sea más eficiente, porque no es eficiente, y no puede ser que a el campo nacional y popular la palabra eficiencia le dé miedo. El Estado tiene que ser eficiente, la escuela tiene que ser eficiente, el hospital tiene que ser eficiente, la administración pública tiene que ser eficiente, y los liderazgos tienen que tener recontra cagando a los funcionarios para que las cosas pasen. Porque ellos cobran todos los meses en la tarjetita 300.000, 400.000 pesos. Entonces tienen que conseguir resultados. Y si no, como decía Cristina, que se dediquen a otra cosa. Un sector privado pujante, donde efectivamente hay cuestiones impositivas que están mal. No puede ser que una pyme pague proporcionalmente los mismos impuestos que una multinacional. Pero ahí tenés 6 millones que se pueden ir a 8 millones de empleos. Y el resto, bueno, el resto hay que buscar formas creativas. La economía popular, los servicios económicos, la economía de cuidados, que desde luego en una medida importante tienen que estar financiados por el Estado. Pero hoy están desorganizados. Por eso los trabajadores independientes, monotributistas de las categorías más bajas, los empleados no registrados, tienen que estar mendigando el plan Potenciar Trabajo porque no tienen otro ingreso para poder garantizar una línea básica de ingresos que supere la indigencia. Por poner una fecha, en 1945, los sindicatos, los obreros, bueno, eran quienes luchaban por la justicia social. Hoy por hoy, ¿son los trabajadores de la economía popular? No te quepa la menor duda, digamos. Hay un nuevo sujeto histórico, que son los excluidos del trabajo asalariado, porque hoy tener un trabajo con recibo de sueldo y un ingreso por encima de la línea de la pobreza parece un privilegio, cuando debería ser un derecho. Los excluidos del mercado inmobiliario, porque no pueden acceder a una vivienda. Los excluidos del territorio, porque en la Argentina tenemos el 93% de la población urbana, porque hemos expulsado a todo el campesinado, a todos los pueblos originarios, a todos los pequeños productores. Ahí hay un sujeto social de cambio que es el que va a transformar la sociedad, en alianza con los sectores medios y los estudiantes y la juventud que quiera una transformación humana, no una transformación inhumana, plagada de egoísmo, de una pedagogía de la crueldad, de un macartismo donde lo que te sale del corazón es decir zurdo de mierda, porque no se te cae una idea, entonces solamente te sale un insulto, una
política de odio y no podés sostener una discusión de más de 15 minutos. Yo creo que ahí vienen las transformaciones. En alianza también con el movimiento obrero organizado y con los sindicatos, que por lo menos, más allá de si son más burocráticos, menos burocráticos, más autoritarios, menos autoritarios, que por lo menos defiendan a sus laburantes. Porque efectivamente hay algunos sindicalistas que tendría que darle vergüenza las condiciones de miseria en las que están sus trabajadores. ¿Algún nombre tenés ganas de darlo? Mirá, te puedo decir gremios. Dale. Sectores. Las enfermeras. Las auxiliares en los hospitales, en las clínicas privadas, que han sostenido la pandemia, que atienden a nuestra gente y que son absolutamente precarizadas, que cobran por abajo de la línea de pobreza. Eso es una vergüenza. Sí, ahí me estás hablando, no lo decís vos, lo digo yo, el gremialista de Sector DAE, amigo del presidente. DAER tiene una parte de la sanidad y después hay otra parte que es otro sector. ¿Hace negocios DAE desde el gremio? Yo no sé si hace negocios, eso no me importa. De hecho, en este momento ni siquiera me quiero pensar en eso. Pienso en la enfermera. Dale. Pienso en el enfermero. ¿Cómo puede ser que gane por abajo de la línea de pobreza? ¿Cómo puede ser que no pueda mantener a su familia una enfermera? Y obviamente, esa enfermera, si ve por televisión que hay gente que vive de planes, sin laburar, cosa que es mentira, pero si le hacen creer eso, después de estar 9, 10 horas haciendo el laburo más duro del hospital, que no tiene reconocimiento, porque al médico cada tanto lo aplauden, pero a la enfermera o el enfermero no, obviamente que le da bronca y puede pensar que la culpa de sus problemas no está en los que tiene arriba, sino en los que tiene abajo. Y empezar a pensar que el problema es el planero. Cuando en la Argentina, y esto hay que grabárselo, no hay prácticamente ninguna persona pobre que viva sin trabajar. Todos los estudios serios dicen que las transferencias del Estado, sea UH, sean, entre comillas, planes sociales, no explican ni el 30% del ingreso de esas familias. Si no, estarían todos muertos por inanición. La gente se gana la vida laburando en el sector informal y como trabajadores independientes. Y lo que tiene es simplemente un complemento de ingreso. ¿Sabés que me dice nos quedan 5 minutos Sí. y a mí me quedan 38 preguntas? Bueno. Sobre la Corte no hablamos, ¿qué hay que hacer? La Corte Comodoro Pi son cuevas de delincuentes. Yo conozco más Comodoro Pi que la Corte Suprema. Es un ambiente prostibulario. Es asqueroso. Ya en su propio funcionamiento interno, en los mecanismos de poder, en los jueces que con honrosas excepciones van 2 o 3 horas a laburar al juzgado, machismo rampante, 70% de los cargos son varones. El feminismo llegó a todos lados menos a la justicia. Acomodo, la familia judicial y desde luego una connivencia infame con los servicios de inteligencia y con algunos sectores mediáticos, particularmente del Grupo Clarín, que tiene muy aceitados los vínculos con el Poder Judicial. Sobres a periodistas, extorsión y pago de coima de corruptos para quedar libres. Es decir, es un mecanismo de extorsión a los corruptos y a los que no lo son. Y me hago cargo de lo que digo, me han multado, yo soy abogado, he sido parte de juicios en Comodoro Pi y esta banda de sinvergüenzas pretendía que yo me pare y le diga a su señoría. Yo eso no lo voy a hacer. Miren, tanto que le gustan los Estados Unidos, tienen que copiar el sistema de juicios por jurado, tienen que copiar el rule of law, que es el imperio de la ley, y dejar de inventar doctrinas que les vienen de repente cuando les conviene, y no puede funcionar más como dice el Martín Fierro, que dice básicamente así, que la justicia es como el cuchillo, nunca hiere al que lo tiene por el mango, ¿no? Entonces, a la justicia argentina la tienen agarrada por el mango. Se requiere una reforma, no de meter 3 o 4 más jueces en la Corte, eso es pan para hoy, hambre para mañana, una reforma absoluta. Comodoro Pi hay que clausurarlo. Esos jueces no son jueces, son criminales. Ok, podemos seguir 15 minutos más, mirá, te están aplaudiendo. Para terminar, sé que esto
Además le podés dar un cierre y te dejo a vos el cierre. En 2017 escribiste con Emilio Pérsico un libro que realmente se puede bajar de internet, que es Trabajo y Organización en la Economía Popular, y allí hablas del rostro de la injusticia social. ¿Cuál es el rostro de la injusticia social en el día de hoy, o hoy en la Argentina, para cerrar esta charla? Nosotros decimos que la injusticia social en la Argentina y en el mundo, en esta etapa del capitalismo, tiene tres caras. La primera cara es la destrucción del ambiente, que pone en peligro la propia subsistencia de la especie humana. La segunda cara es la alienación y la esclavitud mental, que nos lleva a un consumismo adictivo que va desde productos innecesarios hasta drogas que revientan la vida de los pibes, sobre todo a los más pobres. Y el tercero es la exclusión social, que es cuando lo único que tenés para vender es tu fuerza de trabajo, pero nadie te la quiere comprar. Así como en el siglo XX el rostro de la injusticia social era la explotación y la cuestión obrera, en el siglo XXI el rostro de la injusticia social es la exclusión, y si tenemos una epopeya que seguir como argentinos para reconstruir la grandeza de la patria, es sacar a cada uno de nuestros compatriotas de esa situación de exclusión laboral, habitacional, ambiental que hoy padecen, con inteligencia, con planificación, con también el aporte de nuevas generaciones. Y yo espero que en el 2023, sea quien sea que tenga que gobernar, gobierne con un plan quinquenal, que el primer día nos explique a todos los argentinos cómo va a resolver el problema de la vivienda, cómo va a resolver el problema del trabajo, cómo va a resolver el problema de la alimentación y del techo y de la tierra para producir, y al presidente que nos pueda explicar eso con sinceridad, sin mentir, sin frasecitas, sin eslogan, sin Instagram ni Twitter, que nos diga la verdad, a ese es al que voy a apoyar. Muchas gracias, Juan Grabois. Muchas gracias. Y has hablado como presidente.